Estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva asesoría de su materia Microeconomía 3. En esta ocasión vamos a abordar los temas de la unidad 4, Desigualdad económica. Con esto iniciamos los contenidos de este segundo bimestre. Vamos a ver algunos conceptos que nos ayudarán a entender mejor este tema. Vamos a analizar lo que es la medición de la desigualdad económica. La medida de la desigualdad económica más comúnmente utilizada es la distribución del ingreso anual. Ustedes habrán escuchado en noticias que se escucha cómo se ha distribuido la riqueza de un país por años y se hablan de temas o de conceptos como quintiles. Vamos a ver esto en las próximas diapositivas. El ingreso monetario es igual al ingreso del mercado más los pagos en efectivo que hace el gobierno a las familias. Y el ingreso de mercado está constituido por los salarios, los intereses, la renta y las utilidades obtenidas en los mercados de factores antes del pago de impuestos sobre la renta. Estos dos temas son importantes para poder entender este capítulo. Aquí tenemos una gráfica sobre la distribución del ingreso familiar en Estados Unidos en el año 2007. Ustedes lo tienen en su texto básico para que lo puedan analizar. Aquí tenemos, por ejemplo, el ingreso moda recibido por el 6.4 de las familias fue de $13,000. Aquí tenemos en esta figura se muestra el 6.4 de las familias, ¿sí?, recibió $13,000. Esto es en el año 2007. Esto es, pero el ingreso moda. Ahora el ingreso mediano, el nivel intermedio de ingreso familiar fue de 46,326. ¿Sí? Esto también es en el año 2007. Y el ingreso medio, que es el ingreso familiar promedio, fue de 63,344. Esto es por año. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, la menor cantidad de personas o la menor proporción de personas recibe la mayor riqueza del país. O sea, los mayores ingresos son recibidos por el número más pequeño de personas. Aquí tenemos otra gráfica también que nos ayuda a entender esto. Dice, otra forma de medir el porcentaje del ingreso total que recibe cada determinado porcentaje de las familias. Por ejemplo, aquí tenemos los quintiles que les decía. El quintil más alto recibe casi el 50% de los ingresos de un país, mientras que el quintil más pobre recibe menos del 10%. Aquí tenemos otra gráfica que también nos ayuda a entender esto. La riqueza es el valor de las cosas que posee una familia en un momento dado. La distribución de la riqueza se examina con la curva denominada curva de Lorenz. Como el capital humano no se incluye en la medición de la riqueza, la distribución de la riqueza es más desigual que la distribución del ingreso. Sí, la distribución del ingreso sí podemos considerar ya lo que es el capital humano. Como veremos posteriormente, el capital humano es lo que diferencia cuánto gana una persona que tiene más capacitación o ha tenido más estudios o tiene más experiencia en alguna área, recibe un ingreso mayor. Aquí hablamos de lo que es la mano de obra calificada, trabajo calificado y trabajo no calificado. Bien, ahora también tenemos que tener en cuenta este concepto de pobreza. Decimos que la pobreza es una situación en que los ingresos de una familia es tan bajo que no alcanza para cubrir sus necesidades mínimas de alimento, vestido y vivienda. La pobreza también la podemos analizar, es un concepto relativo. En el año 2007 el nivel de pobreza calculado por la Administración del Seguro Social para una familia de 4 personas era 19,971 y en este mismo año 37 millones de estadounidenses vivían en hogares con ingresos por debajo de este nivel de pobreza, el 12,5% de la población total en el año 2007. La distribución de la pobreza por educación, raza, por edad y género es desigual. También tenemos que hay dos aspectos importantes que fomentan a esta desigualdad económica.
Las fuerzas que influyen sobre la oferta y la demanda son los que explican la desigualdad económica. Los resultados desiguales del mercado del mercado de trabajo y de la posesión desigual del capital. Como les decía, aquí tenemos en el mercado de trabajo influyen estos aspectos como es capital humano y discriminación. Esto hace, como vemos aquí en la gráfica, en estos gráficos podemos observar diferentes tipos de trabajos y de ocupaciones. Aquí vemos, por ejemplo, el que es mejor remunerado es de las personas que han tenido una capacitación o que han tenido una educación mayor. Por eso decimos que existe también desigualdad con respecto al capital humano. Aquí tenemos otra gráfica que también nos ayuda a entender este tema. La capacitación de los doctores, por ejemplo, en cirugía de corazón abierto. El valor del producto marginal más alto que el trabajo no calificado. Obviamente que un médico va a ganar o va a tener un mejor salario que un obrero de construcción, por ejemplo. La curva de trabajo de la empresa es la curva del valor del producto marginal del trabajo. La gráfica muestra la curva de demanda del trabajo calificado y del trabajo no calificado. Esta curva verde es la de trabajo calificado y esta azul es la no calificada. Aquí vemos la brecha entre estas dos tasas, mide el valor del producto del trabajo del nivel de calificación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la demanda de trabajo de no calificado, que es esta línea azul, recibe un salario de $5 por hora, mientras que la demanda de trabajo de personas calificadas o con estudios el salario es de 12.5 la hora. Sí, aquí vemos entonces la diferencia de los salarios de acuerdo al capital humano, a la formación en capital humano. También tenemos esta gráfica, es en cambio la oferta de trabajo calificado y no calificado. Las empresas demandan trabajo y las familias en cambio ofertan trabajo. El trabajo calificado es mayor que el trabajo no calificado. Adquirir capital humano resulta bastante costoso. El costo de adquirir habilidades es la diferencia entre el salario, lo que les explicaba. La gráfica muestra las curvas de oferta de trabajo calificado es la verde y la de trabajo no calificado es la azul. La distancia vertical entre ambas curvas es la compensación que requiere el trabajo calificado por las habilidades adquiridas. Siempre vemos que aquí las empresas ofrecen también un mayor salario y las familias también que tienen o las personas que tienen mayor educación o mayor capacitación, ellos van a pretender que se pague una tasa salarial mayor a las personas que no tienen ninguna capacitación. Aquí tenemos también las tasas salariales ya con las curvas conjuntas de oferta y demanda del trabajo calificado y no calificado. La gráfica muestra las curvas de demanda y las curvas de oferta del trabajo no calificado y calificado. Las tasas de equilibrio son $5 para el mercado de trabajo no calificado y $10 para el trabajo calificado. Aquí tenemos la diferencia entonces, debido a que el valor del producto marginal calificado es mayor, puesto que también incurren costos de adquirir nuevas habilidades. Entonces con esto podríamos pensar, ¿vale la pena la educación y la capacitación? Como hemos visto, de acuerdo a las estadísticas, las tasas de rendimiento de los estudios de bachillerato y universitarios se han estimado en una escala del 5 al 10% anual, descontando la inflación, lo que sugiere que un título profesional es la mejor inversión que casi cualquier otra cosa que se pueda realizar. ¿Sí? Con esto entonces concluimos este capítulo 4. Aquí ya hemos podido entender cómo se calculan las tasas salariales, cómo influyen en el mercado de trabajo, la capacitación y la discriminación también. Les agradezco mucho su atención y nos veremos ya en el próximo capítulo. Muchas gracias.